Hola, bueno, pues tenemos internet en el estudio. Bueno, no tenemos internet en el estudio. Tenemos un router muy bonito, muy moderno que nos acaban de poner, pero tenemos problemas. Qué raro, tenemos problemas en el estudio. Cuando descubrimos que esto era un agujero en el que no entraba la telefonía móvil, decidí poner internet. Y poner internet para entonces, ya que estábamos, para no estar incomunicado primero, pero ya que lo teníamos, pues para poder hacer streamings desde aquí, que es lo que vengo a anunciar. Pero resulta que yo contraté 500 megabits, que es un ancho de banda considerable para hacer unos streamings con buena calidad y sin estos brinqueteos y salteos y bufferings y demás que luego hacen que los streamings sean un verdadero horror. Y de los 500 megabits, tengo en estos momentos a ratos 20, 30 de bajada, 30 de subida, 20 de subida. Pero el mejor es este, 7,7 de bajada y 20,7 de subida. O sea, ni el 1% prácticamente, apenas el 1% de lo que contraté para poder lanzar vídeo de alta calidad. En fin, que eso es un problema que tenemos. Seguimos teniendo el problema del eco. Gracias, muchas gracias a los que nos dijeron que usáramos cajas de cartón de estas para huevos, pero el problema es que el tamaño de esto, con techos de 4 metros de alto, necesito la producción de una granja avícola en condiciones para más o menos cubrir esto. Sería una locura. No, hay otras formas que estamos explorando, cortinas y placas puestas en lugares estratégicos en vez de cubrirlo todo de placas, porque no es un estudio de grabación, por supuesto, simplemente un estudio de vídeo. Pero gracias a quienes nos recomendaron los cartones de huevo. Y seguimos teniendo problemas con un extractor que no sé cómo funciona. Si alguien sabe cómo funcionan estos extractores y cómo hacer que funcionen cuando yo quiero y no cuando les da la gana a ellos, pues les voy a agradecer muchísimo que me lo digan y nos ayudarán muchísimo. Bueno, de todos modos, yo espero que tengamos internet y yo espero que todo funcione, y por eso vamos a hacer un streaming el próximo jueves 20 de agosto a las 20 horas. El 20 de agosto de 2020 a las 20 horas, hora de España, vamos a hacer un streaming del Rey va desnudo. No es el primero, porque hice uno en 2017 desde mi casa y funcionó bastante bien. Pero como luego me pasé al estudio y en el estudio anterior no teníamos internet, pues nunca repetí la experiencia del streaming, pero ahora vamos a hacer streamings y vamos a hacer entrevistas por Zoom, y vamos a tratar de sobreponernos a lo que nos ha impuesto la pandemia, porque hay que sobrevivir. Entonces, pues vamos a hacer un streaming. Y la pregunta es, ¿de qué va a tratar el streaming? Pues de lo que ustedes quieran. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden hacer aclaraciones sobre vídeos antiguos. Esto pasa mucho. Hay gente que no entiende un vídeo y es normal, a lo mejor me explico yo muy mal. Entonces, cuando no entienden, en lugar de preguntarte qué quisiste decir, primero te riñen por lo que no dijiste. Es que tú crees que... Y yo, no, nunca he creído eso. ¿De dónde sacas? Eres un desgraciado. No, pero espérate, yo no dije eso nunca. Pero te regañan por lo que no dijiste, por lo que creen que dijiste, por lo que su capacidad de comprensión y mi capacidad de explicación lograron que ellos entendieran. Bueno, luego hay otros que son geniales porque me informan de lo que pienso en realidad. Tú dices que no eres comunista, pero en realidad tu pensamiento es marxista-leninista. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo he analizado el marxismo-leninismo y estoy en contra de sus principios fundamentales, desde los filosóficos y teóricos hasta su aplicación en la política y la economía. No, tú eres marxista, tú eres sexista, tú eres racista, tú eres de ultraderecha, eres neoliberal. Bueno, total que le inventan a uno lo que piensen, me vienen a informar de lo que en realidad pienso, en vez de averiguar si realmente pienso eso o se lo están inventando también. Bueno, pero yo creo que se pueden clarificar muchos conceptos de algunos vídeos que han sido especialmente polémicos, como el de neoliberalismo o el de la dieta alcalina, que la gente sigue sin entender que no puedes alcalinizar ni acidificar tu cuerpo porque tu fisiología lo combate para mantener su pH natural, porque si se sale del pH hacia masas demasiado ácido, demasiado alcalino, te puedes morir, y que no lo puedes hacer. Y luego tienen la creencia extraña y lo repiten, que el limón se vuelve alcalino al entrar al cuerpo. El ácido cítrico del limón entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago y se vuelve alcalino. No, jamás ha ocurrido que unas dos ácidos y se conviertan en un álcali, por favor, en una base. Simplemente se va en contra de toda la forma en la que funciona la química, pero lo siguen creyendo y lo repiten sin cuestionarlo.
Y este es el canal donde cuestionamos cosas, este es el canal donde nos preguntamos cosas, donde hacemos promoción del pensamiento crítico con relación a todo. El otro día alguien me decía, mira, tu problema de tu canal es que es demasiado amplio. Yo decía, no, pues si trata un solo tema. No, es demasiado amplio. Un día estás hablando de política, otro día estás hablando de pseudomedicinas, al día siguiente estás hablando de platillos voladores. No, mira, la gente que tiene éxito y tiene millones de seguidores, por ejemplo, fulanito tiene un canal de historia romana de los 100 años posteriores a Julio César y solo dentro de la península itálica. Y esta otra chica tiene una cosa de hacer muñequitos de ganchillo, pero solo de Pokémon. Entonces tienen muy centralizado y focalizado su target de marketing y por lo tanto pues tienen muchos seguidores dedicados a eso. Yo los felicito, Y los que se anuncian saben cómo llegar a ese público y entonces se pagan dinero y todo esto. Y en cambio tú tienes un canal que es difícil de definir. Yo no creo que lo sea, pero vamos a usarlo como lema en lo sucesivo. Tienes El Rey va desnudo, un canal difícil de definir. Para mí no es tan difícil, es un canal que se refiere al pensamiento crítico, a la necesidad del pensamiento crítico, a la necesidad del pensamiento racional en todos los aspectos de la vida. Lo que pasa es que como se refiere a todos los aspectos de la vida, pues tocamos distintos aspectos donde el pensamiento crítico está fallando de manera notable. Pero en fin, en este canal difícil de definir vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Hagan preguntas. Hemos creado un nuevo correo para preguntas y sugerencias de El Rey va desnudo y de nuestro otro canal hermano, Cosas que Sabemos, y que es ERVDCQS, que son las siglas del Rey va desnudo, Cosas que Sabemos. Todo seguido, sin guiones, sin nada. ERVDCQS@gmail.com. Y aquí pueden hacernos las preguntas. Y aquí pueden hacernos los comentarios y las sugerencias. Mantengan las sugerencias dentro de lo razonable, por favor. El otro día alguien me dijo, ¿y por qué no entrevistas a Alejandro Jodorowsky? Y yo me quedé y dije, bueno, sí, pídele a Alejandro que me dé una entrevista y en el momento que quiera nos conectamos por Zoom y hacemos una bonita entrevista donde yo le voy a preguntar para empezar, oye, ¿y por qué dijiste que habías violado a Mara Lorencio y lo sostuviste durante 40 años, pero cuando te empezó a costar dinero, de pronto dijiste que no, que era una broma eso de la violación, como si las violaciones fueran una broma? Explícate, porque Mara al parecer ya murió y no puede darnos su versión de la historia. Jodorowsky no me va a dar una entrevista como no me la va a dar Iker Jiménez, como no me la van a dar los charlatanes, Josep Amies, la monja Forcades. Si no quieres conversar con la monja Forcades, uy, sí me encantaría hablar con ella, ella se muere antes de hablar conmigo. Así que tratan de mantenerlo razonable, trataremos de hacer todo lo que se pueda, trataremos de cumplir algunas al menos de las peticiones que nos hagan y de responder a sus preguntas. Los temas pueden ser, insisto, de todo, podemos hablar de política, podemos hablar de sociedad, podemos hablar del coronavirus, podemos hablar de la pandemia en general, podemos hablar de vacunas, podemos hablar de pseudociencias, de pseudomedicinas, hasta de mi vida personal, que yo la hallo muy aburrida, quizás porque soy el que la vive. He hecho muchas cosas porque me aburro, ya lo he contado, entonces cuando me aburro de algo, pues hago otra cosa, entonces parece que tengo una vida muy rica, pero no es así. Pero hay gente que le interesa, bueno, pregúntenme, por ejemplo, hay gente que me pregunta siempre sobre el anillo. ¿Por qué usas un anillo de calavera? ¿Acaso eres miembro de una secta satánica? ¿Estás obsesionado con la muerte? ¿Eres como un emo tardío, como Eduardo Manos Tijera, pero con el pelo blanco? ¿Te gusta mucho el heavy metal? ¿Acaso quieres copiar a Keith Richards? Mira, si quisiera copiar a Keith Richards sería en su forma de tocar la guitarra y en su forma de componer, que tiene composiciones excepcionales, pero no, el anillo no. Sí, Richards usa un anillo así, pero no es la idea. Pregunten por la dimensión desconocida de Twilight Zone o en la zona crepuscular, ese programa con el que yo tuve mucha relación porque finalmente lo veía yo y fue de los elementos que influyeron fuertemente para que me dedicara yo primero a escribir ficción y después a la comunicación en general, y es lo que he hecho toda mi vida, en parte por culpa de un programa de televisión. Llego a la literatura por la vía de la televisión. Pregunten lo que quieran, hablemos de lo que ustedes quieran. Yo encantado de la vida, excepto a los trolls, ya saben, a los trolls nos burlamos un poco de ellos, los echamos y no pasa absolutamente nada. Jueves 20 de agosto, 20 horas, aquí en El Rey va desnudo, streaming, en vivo, en directo, si el internet funciona. Si no, verán ustedes un letrerito que diga, lo sentimos mucho por problemas técnicos, lo dejamos para otro día, pero espero que no sea así. Aquí nos vemos, vamos a divertirnos, vamos a conversar, tomamos una Coca-Cola, nos relajamos e intercambiamos ideas. ¿Les parece? Aquí nos vemos.